Buenos días, chicos, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a tocar la segunda parte del sistema digestivo, ¿no? Ya la primera parte lo desarrollamos la clase anterior. Entonces, vamos a continuar con la segunda parte de este sistema. Entonces, empezaremos con que terminamos la última vez en el esófago. Entonces, vamos a continuar con el tubo digestivo y vamos a continuar con el estómago. ¿Ok? El estómago es un órgano, como dice en la imagen, es un órgano muy elástico, se estira para contener comida y bebida aproximadamente 2 litros. ¿Sí? Vamos a encontrar en el estómago, vamos a encontrar que se secreta, ¿no? Cuando el bolo alimenticio llega al estómago, o sea, este es el esófago, esta es la parte final, esto se llama, acá hay un esfínter llamado cardias. Este bolo alimenticio entra al estómago y va a empezar a secretarse el jugo gástrico. Este jugo gástrico está conformado por ácido clorhídrico, moco y enzimas. ¿Ok? Entonces, cuando el bolo alimenticio recibe todo este jugo gástrico que contiene ácido clorhídrico, moco y enzimas, se forma una nueva mezcla. Y esta mezcla ya deja de llamarse bolo alimenticio y se forma lo que es el quimo. ¿Ok? Ahora, encontramos enzimas, o sea, y hemos dicho que cuando hablamos de enzimas, que son proteínas que rompen los enlaces de las cadenas, ¿no? De las biomoléculas, estamos hablando de la digestión química. Entonces, se continúa con la digestión química acá en el estómago. Porque hay que recordar que la digestión química ya empezaba en boca, ¿ya? Porque en la saliva había una enzima llamada alfa-amilasa salival o tialina también, ¿ya? La superficie interna del estómago tiene muchos pliegues y posee glándulas gástricas, justamente las que producen este tipo de secreciones, ¿ya? Sí, esto es lo más resaltante. Hay glándulas gástricas, por ejemplo, en las paredes del estómago que secretan, por ejemplo, el jugo gástrico, ¿no? Pero el jugo gástrico es la mezcla de moco, HCl y enzimas. Entonces, en la pared del estómago vamos a encontrar ciertas células, por ejemplo, que secretan moco. Vamos a encontrar unas células llamadas células parietales que secretan el ácido clorhídrico. También vamos a encontrar células llamadas principales, ¿sí? Que secretan una enzima llamada el pexinógeno, ¿ya? Entonces, ese es lo que ocurre en la pared del estómago, como ven acá. Miren, ¿sí? Esta es la pared del estómago y vamos a encontrar una serie de células justamente que producen ese componente de este jugo gástrico, ¿ya? Dice, la actividad de las glándulas gástricas está regulada por señales nerviosas y hormonas, ¿sí? Dice, cuando vemos, saboreamos y olemos una señal del cerebro al estómago, estimula las glándulas gástricas para secretar el jugo gástrico. Claro, cuando nosotros, por ejemplo, entramos a la cocina, vamos a sentir olores, ¿no? Probamos algo, ya automáticamente hay un control, hay una señal nerviosa y hormonal que van a estimular justamente a las glándulas de las paredes del estómago a que vaya produciéndose ese jugo gástrico, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Se supone que hay una estimulación ahí, ¿no? En este caso son los olores y los sabores. El alimento, dice, en el estómago estimula a las células del estómago para que liberen una hormona llamada gastrina a la circulación para la regulación del producto. Claro, a ver, ese jugo gástrico, ok, las células la están produciendo. Hay células parietales, células principales, células mucosas, producen todo ese jugo gástrico, ya, pero esa producción está regulada por una hormona. Entonces, eso quiero que entiendan, ¿no? Si no se activa esa hormona, ¿no? Entonces no se va a producir ese jugo gástrico. Por eso la importancia y por eso lo que recalca acá. La actividad de estas glándulas gástricas que producen el jugo gástrico tienen un control nervioso y un control hormonal, ¿ok? En el caso del control hormonal está debido a la acción de una hormona llamada gastrina, ¿ya? Entonces, continuemos. Habíamos dicho
que en el estómago se continúa con la digestión química, debido a la presencia de enzimas, ¿ya? Se secreta el pexinógeno y el ácido clorhídrico en el interior de la célula gástrica. El ácido clorhídrico convierte el pexinógeno en pexina. El pexinógeno en sí es una enzima inactiva, pero cuando hace contacto con el ácido clorhídrico, este pexinógeno se convierte en pexina y esta enzima va a romper los enlaces de las cadenas de las proteínas para obtener los aminoácidos como nutrientes, ¿ya? Entonces, ese es el trabajo de las enzimas. La pexina activa más pexinógeno iniciando una reacción en cadena de la digestión química de las proteínas, ¿ya? Entonces, no olvidar eso. Una de las principales enzimas dentro del jugo gástrico es la pexina. ¿Hay otras enzimas? Sí. Como por ejemplo, profesor, la lipasa gástrica. Lipasa viene de lípidos, o sea, esa enzima actúa sobre grasas. Pero la pexina es una de ellas que es importante, que debe recordar, y es exclusiva dentro del jugo gástrico, ¿ya? Igual, como habíamos dicho, todo nuestro tubo digestivo, desde la boca hasta el orificio final, ¿no? Hasta el intestino delgado, ¿no? Todo ese tubo digestivo tiene movimiento debido a que hay tejido muscular liso, ¿no? Entonces, igual el estómago también sus paredes tienen tejido muscular liso. Por eso vamos a hablar de contracciones. Las contracciones de los músculos de la pared del estómago ayudan a la digestión química, claro. Esos movimientos de peristalsis ayudan a que se mezcle, ¿no? Todos esos componentes, ¿no? Y obviamente se realiza una mejor digestión. El movimiento revuelve el alimento y el jugo gástrico y forma el quimo ácido. Es en el estómago donde se forma el quimo. El bolo alimenticio entra al estómago, recibe al jugo gástrico, con todos los movimientos estomacales, ¿no? Se forma una nueva masa llamada el quimo ácido. ¿Ya? No olvidar esa parte que es muy importante. El quimo se forma en el estómago, ¿ya? Dice, la abertura entre el esófago y el estómago está cerrado, excepto cuando el bolo alimenticio llega ahí, claro, ¿no? Cuando llega ahí, ese esfínter que comunica el esófago con el estómago se llama cardias, ¿no? Cuando el bolo alimenticio va a pasar por ahí, automáticamente se abre ese esfínter. Por eso el químico ácido no regresa al esófago. Si esto pasa es lo que denominamos agrieras, que da sensación de ardor. Cuando se vomita, los movimientos peristálticos invierten la dirección llevando el contenido hacia el estómago, del estómago hacia la boca, claro. Cuando hay movimientos, cuando por ejemplo se induce el vómito, ¿no? Se generan los vómitos, el movimiento peristáltico son a la inversa, pues, ¿no? En vez de descender, van a ascender, ¿no? Y es por eso que genera, pues, ¿no? esta acción del vómito. A ver, si ustedes recuerdan, en este momento, hace un rato dije de que el jugo gástrico contiene ácido clorhídrico. Entonces, profesor, ¿cómo va a haber ácido? ¿Qué? ¿Y el ácido no hace daño a las paredes del estómago? A ver, la naturaleza ha hecho de que nuestro estómago esté preparado justamente para esta sustancia que es el ácido clorhídrico, que es muy agresivo, pues, ¿no? Generaría, pero nuestra pared de nuestro estómago tiene capas, ¿no? Tiene una cubierta de mucosa, ¿no? Una cubierta de moco, ¿no? Que protege justamente la pared del estómago del efecto corrosivo, o sea, dañino del ácido clorhídrico. Porque si no tuviéramos esa capa protectora, esa cubierta de mucosidad, el ácido definitivamente generaría irritación en las paredes del estómago, ¿no? Entonces, traería problemas serios. Pero esta mucosa, esta pared de este órgano, está preparado justamente para la acción de este ácido clorhídrico, ¿ya? Cuando falta esa capa mucosa, puede faltar, ¿sí? Del interior del estómago por un tema, ¿no? Un tema patológico, etcétera, ¿no? Cuando falta, dice, la capa mucosa del interior del estómago, se llama, claro, cuando no está la capa, ¿no? Que protege y el ácido, ¿no? Va a caer sobre esa zona, lo va a irritar, como pueden ver acá en la imagen. Miren, está irritado. Significa que esa capa mucosa en esta zona está ausente. Por lo tanto, ese ácido va a generar heridas a nivel
primero empieza con una inflamación, luego se puede formar heridas acá. Y esto en un inicio se llama gastritis. Entonces, gastritis significa inflamación del estómago, debido a la ausencia de esta capa mucosa en determinadas zonas del estómago. ¿Ya? Se llama gastritis con dolor quemante, claro, una sensación de ardor en la parte superior del abdomen que puede complicarse hasta una úlcera gástrica. Claro, empieza con una inflamación, un enrojecimiento hasta formar heridas hasta perforaciones podría llegarse del estómago, formar úlceras, ¿no? Y también hay patologías, no necesariamente esto se genera por desórdenes alimenticios, sino también puede ser causado por una infección bacteriana, como por ejemplo el Helicobacter pylori, que es una bacteria que le gusta vivir en el estómago y que está esperando la oportunidad de que tu sistema inmunológico esté disminuido para atacar y generar síntomas. Se dice que muchos de nosotros tenemos esta bacteria en el cuerpo y que está ahí, inactiva, pero una vez que ve la oportunidad de poder generar la enfermedad en tu cuerpo, lo va a aprovechar. ¿Y cuándo va a ser? Cuando tus defensas bajen, ¿no? Entonces, de repente muchos de nosotros convivimos con esta bacteria, pero están esperando la oportunidad de que nuestras defensas bajen para manifestarse, ¿ya? Entonces, eso es con respecto al estómago. Vamos a descender y nos vamos al intestino delgado. El intestino delgado es el siguiente órgano. Igual, el estómago, terminando el estómago hay un esfínter llamado el píloro. El píloro es el esfínter que comunica el estómago con el intestino delgado, ¿ya? Una vez que el quimo llega al intestino delgado, lo van a recibir muchas sustancias, pero vamos a ir poco a poco. El alimento reducido a trozos pequeños y mezclado con líquidos pareciendo una sopa espesa pasa al intestino delgado, donde se realiza la mayor parte de la digestión y la absorción de los alimentos. En el intestino delgado ocurre la etapa final de la digestión química. Y también, una vez que ya tienes todos los nutrientes listos, empieza la absorción y todo eso ocurre en el intestino delgado, ¿ya? Y es a nivel del intestino delgado donde van a dar sus aportes las glándulas anexas como el hígado y el páncreas. El hígado produce la bilis y la bilis te va a permitir a ti actuar sobre las grasas, ¿no? Y el páncreas también elabora un jugo pancreático que contiene enzimas también y que van a ayudar a terminar esa digestión química, ¿ya? Dice, el hígado y el páncreas están conectados al duodeno. Por eso, ¿qué es el duodeno? La primera porción del intestino delgado, ¿ya? Donde le van a llegar sustancias digestivas para que, ¿no?, que estos producen, ¿ya? Casi toda la digestión de macromoléculas se hace, o sea, la mayor parte de la digestión se realiza en el intestino delgado, pero ya empezó en boca, ¿sí o no? Luego en el estómago y finaliza en el intestino delgado. Y de aquí los nutrientes van a ser absorbidos para llegar a la sangre. Y una vez en la sangre se dirige a todas las células del cuerpo. Es el órgano más largo de este sistema, con una longitud aproximadamente de 6 metros en una persona adulta, de 6 a 7 metros. El páncreas produce enzimas digestivas y una solución rica en bicarbonato que neutraliza la acidez del bolo alimenticio al llegar al intestino. El páncreas elabora un jugo llamado el jugo rico en enzimas, ¿ok? El hígado tiene muchas funciones, pero su principal actividad en el sistema digestivo es la producción de la bilis, y es lo que nos interesa. Y su trabajo es emulsificar la grasa, o sea, reducir la grasa como si fueran de gotas grandes a gotas pequeñas. Eso se llama emulsificar las grasas, haciéndole esta más susceptible a que sean atacadas por las enzimas que actúan sobre las grasas, ¿ya? Profesor, ¿y la vesícula biliar cuál es su trabajo? La vesícula biliar solo almacena la bilis que ha producido el hígado. Y la vesícula biliar va a secretar la cantidad de bilis necesaria, ¿no?, durante el proceso, ¿no?, de la digestión, ¿ya? Como les mencionaba, el primer segmento del intestino delgado se llama duodeno. Aproximadamente mide 25 centímetros y es aquí donde el quimo ácido se mezcla con la bilis proveniente de la vesícula y las enzimas digestivas del páncreas formándose el quilo, muchachos. Quimo en el estómago, quilo en el intestino delgado, ¿ya? Bueno, acá está. A ver, la digestión de los carbohidratos ya empezaba en boca, luego va a continuar en el estómago y luego continúa en el intestino delgado. Las proteínas, su
digestión empieza en el estómago y también va a culminar en el intestino delgado. ¿Qué unidades, qué nutrientes yo obtengo de los carbohidratos? Glucosa principalmente, o llamado también monosacáridos. ¿Qué obtengo de las proteínas? ¿Cuáles son los nutrientes de la proteína? Los aminoácidos. ¿Qué obtengo de los ácidos nucleicos? Bases nitrogenadas. ¿Qué obtengo de las grasas? Los ácidos grasos. Son los nutrientes que yo necesito para que sean absorbidos. ¿Ya? Cuando el quimo atraviesa el duodeno, ya la digestión química se ha completado. El resto del intestino está adaptado para la absorción de los nutrientes. ¿Sí? Entonces, no olvidar esa parte. Profesor, ¿y la absorción? Ocurre, en el intestino delgado, pero ¿cómo? ¿A nivel de qué? En las paredes del duodeno vamos a encontrar unas microvellosidades que son a nivel de ahí, en ese nivel donde ocurre la absorción. Los nutrientes pasan a la sangre. ¿Ok? Sí, los nutrientes pasan a la sangre y es así como entran al torrente sanguíneo y son llevados a todas las partes del cuerpo. ¿Ya? No olvidar ese detalle. Y bueno, la última parte es el intestino grueso, ¿no? ¿Cuál es la principal actividad en el intestino grueso? Bueno, hay una estructura importante que no debe ser pasada por alto, que es el apéndice, ¿sí? El apéndice cecal es una estructura que en la actualidad no se conoce su función, así que su presencia o su ausencia ahí en el cuerpo no genera nada, ¿sí? Porque no tiene alguna función conocida hasta la fecha, ¿ok? Entonces, esto de acá se puede inflamar y puede generar una inflamación llamada apendicitis. Entonces, exactamente el apéndice se encuentra en el colon ascendente del intestino grueso. Al intestino grueso también se le llama colon y tiene tres partes, un colon ascendente, un colon transversal y un colon descendente. ¿Ok? No olvidar eso. ¿Cuál es su principal función del intestino grueso? Es absorber el agua. Y es por eso que nuestras heces salen pastosas, porque si no hubiera absorción de agua, saldría líquido las heces. ¿Ok? Por eso el principal trabajo del intestino grueso es absorber el agua. ¿Ya? Cerca de 7 litros de fluido entran al canal como solvente de los jugos gástricos y se reabsorben un 90%. Este es el trabajo del intestino delgado y intestino grueso. ¿Ya? Entonces, ahora, con la teoría, los restos del alimento digerido se vuelven más sólidos y son llevados a través del colon por movimiento de peristalsis. Las heces consisten principalmente en fibras vegetales no digeridas, bacterias, grasas, componentes de jugos digestivos como la bilirrubina y sus metabolitos que le dan el color a las heces. ¿Ok? Es todo lo que contiene las heces. ¿Ok? Ahora, bueno, la porción final del colon se llama recto. No hay que confundir recto con ano. La porción final del intestino grueso se llama recto. El orificio por donde salen las heces se llama ano. ¿Ok? La porción final del colon es el recto, donde se almacenan las heces mientras pueden ser excretadas. Hay dos esfínteres rectales, uno involuntario y el otro voluntario, que regulan la abertura del ano. ¿Ok? Y otro detalle más, en el intestino grueso vamos a encontrar una flora bacteriana. ¿Qué por eso vamos a encontrar bacterias? Sí, pero no son bacterias patógenas, o sea, bacterias que causan enfermedad. Al contrario, son bacterias muy beneficiosas por el hombre, por ejemplo. Ellos viven, profesor, ¿y cómo viven ahí? Porque se ha establecido una especie de simbiosis, o sea, ellos viven a expensa de nosotros, pero nos traen beneficios, o sea, ni uno sale perjudicado, ellos se benefician y también nosotros. ¿Y cómo así nos benefician, profesor? Porque estas bacterias producen ciertas vitaminas, como por ejemplo la vitamina D, la vitamina K, y producen otras sustancias, por ejemplo, que participan en la coagulación de la sangre, ¿no? Llamados los factores de coagulación y otras funciones más. Entonces te das cuenta de que hay una flora bacteriana que vive ahí, ¿sí? Y que es beneficiosa para el hombre, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, por ciertas enfermedades, a veces, por ejemplo, un cáncer, ¿no? A nivel del colon podría generar, por ejemplo, la pérdida de esta flora bacteriana y obviamente una disminución de todas esas sustancias que nos favorecían, ya que estas producían, ¿no? Y obviamente estas personas van a tener que, de alguna manera, solucionar este déficit de estas sustancias que eran producidas por estas bacterias. Ok, muchachos, con esto hemos terminado toda la segunda parte del tubo digestivo. Ya nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Muchas gracias por su atención.